Gemelas siamesas. ¿Cuál es lo peor que alguien les ha dicho? Mi hermana Sofía y yo éramos gemelas siamesas conectadas por el torso. La parte absolutamente peor de estar conectadas no eran los aspectos físicos, era salir con alguien. Cuando tenía 22 años, salí con un chico que conocí en una librería. Llegamos al restaurante y a mitad de la cena se inclinó y susurró. Entonces, ¿esto es una situación de trío? Porque me apunto. Sofía lo escuchó y su cara se puso roja. Me levanté para irme y él agarró mi brazo. Vamos, no seas tan sensible. Tenías que saber que lo estaba pensando. Otra vez hice match con un chico en una aplicación de citas y hablamos durante 3 semanas antes de encontrarnos. Le conté sobre ser siamesa y envié fotos y dijo que estaba totalmente bien. Nos encontramos en un bar y lo primero que dijo fue, ok, pero ¿con cuál de ustedes estoy saliendo realmente? Luego se rió como si fuera una broma. Lo peor fue un chico que logró pasar 4 citas antes de sacar su teléfono y preguntar si podía filmarnos besándonos, porque sus amigos nunca lo creerían. Cuando dije absolutamente no, se enojó y dijo que estaba siendo injusta porque él había puesto mucho esfuerzo. Sofía comenzó a llorar y él nos llamó dramáticas. Después de eso, prácticamente dejamos de salir completamente. Entonces conocí a Alejandro en una cafetería cuando preguntó si un asiento junto a nosotras estaba ocupado. Sofía tenía sus audífonos puestos leyendo un libro. Comenzó a hablar conmigo sobre lo que estaba leyendo y terminamos charlando durante 1 hora. Cuando pidió mi número, respiré profundo y expliqué que era una gemela siamesa. Miró a Sofía y luego de vuelta a mí. No soy ciego, puedo ver eso. Entonces, ¿cuándo puedo invitarte a salir? Nuestra primera cita fue en un restaurante italiano. Sofía trajo un libro y audífonos y se volteó tanto como pudo. Alejandro mantuvo toda su atención en mí. Preguntó sobre mi trabajo y mis pasatiempos y qué tipo de películas me gustaban. Cuando el mesero trajo la cuenta, Alejandro no hizo comentarios raros sobre pagar por 2 personas. Simplemente pagó y dijo que le encantaría verme otra vez. En nuestra tercera cita estábamos caminando por un parque y tomó mi mano. Había descubierto cuál mano tomar, así que se sintió natural. Cuando me besó de buenas noches, puso su mano en mi mejilla y solo me miró a mí. Fue la primera vez que sentí que alguien me veía solo como yo. Algunos meses después, estábamos viendo una película en mi apartamento cuando Alejandro la pausó. Necesito preguntarte algo y no quiero que sea raro. Mi estómago se hundió. Aquí viene, pensé. Realmente me importas, dijo. Y quiero asegurarme de ser respetuoso con ambas. ¿Hay algo que debería estar haciendo diferente? Sofía se quitó los audífonos. Lo estás haciendo genial, Alejandro. En serio, le sonrió. Solo quiero asegurarme de que todas se sientan cómodas. Ese fue el momento en que supe que lo amaba. 6 meses después, Alejandro y yo estábamos cocinando la cena juntos cuando se volteó hacia mí. Te amo. Te he amado por un tiempo y necesitaba decírtelo. Comencé a llorar y se lo dije de vuelta. Sofía subió el volumen de sus audífonos y se concentró intensamente en su libro para darnos tanta privacidad mental como fuera posible. 1 año después, Alejandro me llevó de vuelta a la cafetería donde nos conocimos. Se arrodilló ahí mismo frente a todos. Eres la persona más increíble que he conocido. ¿Te casarías conmigo? Sofía estaba llorando tanto como yo. Planear la boda fue mágico. Alejandro vino a todas las pruebas y nos ayudó a encontrar una costurera que pudiera crear algo hermoso que funcionara para ambos cuerpos. Sofía insistía en estilos que sabía que me encantarían, incluso cuando no eran su preferencia. La familia de Alejandro nos recibió completamente. Su mamá nos abrazó a ambas y dijo que estaba tan feliz de tenernos uniéndonos a la familia. Llegó el día de la boda y no podía dejar de temblar de emoción. Sofía me ayudó con mi maquillaje y me siguió diciendo lo hermosa que me veía. Nos pusimos el vestido personalizado que habíamos pasado meses diseñando. Era perfecto. Caminar por el pasillo se sintió surreal. Todos los que amábamos estaban ahí viendo. Sofía apretó mi mano y susurró, «Te mereces esto». Alejandro estaba parado en el altar con su traje, pero algo estaba mal con su cara. Estaba pálido y sudando. Sus manos temblaban. Pensé que tal vez solo estaba nervioso. Llegamos al frente y le sonreí. Él no me sonrió de vuelta. Estaba mirando más allá de mí. El oficiante comenzó. «Queridos hermanos, estamos reunidos aquí hoy». Alejandro levantó su mano. «Esperen, paren. Lo siento». La sala quedó completamente silenciosa. Mi corazón latía fuerte. Los ojos de Alejandro estaban llenos de lágrimas, pero aún no me estaba mirando. Estaba mirando fijamente a Sofía. No puedo hacer esto. Traté tanto. Quería tanto que esto funcionara. Ahora finalmente me miró y pude ver que estaba llorando. Eres increíble, pero Sofía es todo lo que tú eres y más. La amo más de lo que jamás te amé a ti. Desearía que hubiera sido Sofía desde el principio. Se inclinó para besarla. Sofía se alejó de él tan bruscamente que ambas tropezamos hacia atrás, y ella gritó en el micrófono que aún estaba sujeto a mi vestido. Su voz hizo eco por los parlantes y rebotó en las paredes del salón. Alejandro se congeló con la mano aún levantada cerca de su cara y se veía confundido, como si realmente pensara que ella le iba a devolver el beso. Los invitados de la boda saltaron de sus asientos y comenzaron a gritarnos preguntas a nosotras, unos a otros y a Alejandro. Alguien tiró una silla que hizo ruido al caer. Me quedé parada ahí en mi vestido de novia personalizado con mi hermana temblando contra mí y no podía hacer que mi cerebro funcionara. Se suponía que este era mi día de boda. Se suponía que este era el momento más feliz de mi vida. Ala Navarro se puso entre nosotras y Alejandro con ambas manos levantadas y le dijo que retrocediera ahora mismo. Su voz cortó todo el ruido y la gente se quedó callada por un segundo. Alejandro comenzó a hablar con Sofía, ignorando completamente a Ala. Dijo que había estado enamorado de Sofía por meses y pensaba que ella sentía lo mismo por la forma en que a veces le sonreía. Sofía estaba llorando tan fuerte que no podía respirar y podía sentir su pecho jadeando contra el mío. Finalmente encontré mi voz y le dije a Alejandro que estaba loco. Le dije que nos íbamos y que necesitaba mantenerse alejado de ambas.
Mi voz sonaba extraña y lejana, como si alguien más estuviera hablando. Nos dirigimos hacia el pasillo para salir de ahí, pero nuestro vestido no estaba hecho para moverse rápido. La cola era larga y pesada, y casi tropezamos con ella. Ronin apareció de la nada desde donde había estado sentado en la sección de invitados. Agarró la cola y la levantó para que pudiéramos caminar más rápido. Se quedó detrás de nosotras como una pared entre nosotras y todos los demás. Los invitados se apartaron de nuestro camino como si tuviéramos alguna enfermedad que pudieran contagiarse. Podía escuchar a la mamá de Alejandro, Melín, llorando y diciendo, ¿qué está haciendo y qué está pensando? Alejandro siguió gritándole a Sofía que por favor solo lo escuchara. Dijo su nombre una y otra vez. Llegamos a la suite nupcial y Ronin nos ayudó a pasar por la puerta. Nos dijo que no dejaría pasar a nadie y luego salió y cerró la puerta. Sofía y yo nos quedamos paradas en el medio del cuarto aún en nuestro vestido de boda. Ambas estábamos temblando tan fuerte que la tela hacía un sonido de roce. No podía mirar su cara, porque si la miraba, todo esto sería real. Me quedé mirando nuestro reflejo en el espejo grande de la pared. Dos personas en un hermoso vestido blanco en el peor momento de sus vidas. El vestido había tomado meses diseñar y ajustar apropiadamente para ambos cuerpos. Ahora solo se sentía pesado e incorrecto. Sofía rompió el silencio y susurró que nunca hizo nada, y juró que nunca lo alentó. No pudo terminar la oración porque estaba llorando muy fuerte. Sabía que ella no hizo nada malo, sabía que no era su culpa, pero había esta pequeña y terrible voz en mi cabeza preguntando cómo no me di cuenta de que algo estaba mal. La voz preguntaba qué hizo Sofía que hizo que Alejandro pensara que ella quería esto. Odiaba esa voz, pero no podía hacerla parar. El silencio entre nosotras se llenó de todo lo que no nos estábamos diciendo. Alguien comenzó a golpear la puerta, y la voz de Alejandro llegó a través. Dijo que necesitaba explicar, y que todo esto era un gran malentendido. Dijo que amaba a Sofía, y que ella merecía saber la verdad. La voz de Ronin dijo algo que no pude escuchar a través de la puerta, y entonces Alejandro se quedó callado. Sofía me estaba mirando ahora esperando que dijera algo. Finalmente logré decir que necesitábamos salir de aquí. Esas fueron las únicas palabras que mi cerebro pudo formar. Ronin tocó y volvió a entrar. Nos dijo que la coordinadora del lugar estaba haciendo que la seguridad removiera a Alejandro del edificio. Preguntó qué queríamos hacer con la recepción. La recepción con la comida cara y la banda y el pastel y 200 invitados que acababan de ver a mi novio confesar amor por mi hermana. Comencé a reír porque toda la cosa era tan loca que rompió algo en mi cerebro. Entonces estaba llorando tan fuerte que no podía respirar y Sofía me estaba sosteniendo. Aún estábamos conectadas en el torso en este estúpido vestido que se suponía me haría sentir hermosa. La coordinadora del lugar entró con la mujer que hizo nuestro vestido. Ambas se veían horrorizadas y apenadas por nosotras. Nos ayudaron a entrar al baño anexo a la suite nupcial. Tuvieron que cortar algunos de los botones y lazos elegantes porque estábamos temblando demasiado para desatarlos nosotras mismas. Terminamos en nuestra ropa regular que habíamos traído para cambiarnos para salir en nuestro viaje. Eso empeoró todo porque había empacado esa ropa esta mañana, pensando en cambiarme con Alejandro para ir al aeropuerto. Ahora éramos solo dos personas en jeans y camisetas paradas en un baño en una boda que no sucedió. Ronin nos llevó a casa en su auto. Nos sentamos en el asiento trasero y ambas miramos por ventanas opuestas. Mi teléfono seguía sonando con llamadas y mensajes, pero no podía mirarlo. No podía enfrentar las preguntas de nadie o su lástima o su necesidad de saber qué pasó. El teléfono de Sofía también estaba sonando, y finalmente simplemente lo apagó completamente. La seguí y apagué el mío también, porque el sonido me estaba dando dolor de cabeza. Regresamos a nuestro apartamento, y todo estaba exactamente como lo dejamos esta mañana. Mi maquillaje aún estaba esparcido por todo el mostrador del baño. Nuestros platos del desayuno aún estaban en el fregadero. Ronin preguntó si queríamos que se quedara, pero le dije que necesitábamos estar solas. Nos hizo prometer llamarlo si necesitábamos algo, y entonces se fue. La puerta se cerró detrás de él, y Sofía y yo estábamos solas en el apartamento que se suponía estaría vacío esta noche mientras estábamos en nuestro viaje postboda. Terminamos en el sofá sin realmente decidir ir ahí, como que nos fuimos desplazando hacia la sala porque teníamos que ir a algún lado. Me senté, y Sofía se sentó porque estamos conectadas en el torso, y así es como funciona. Aún llevábamos puesta la ropa regular en la que nos habíamos cambiado en el lugar, jeans y camisetas, que se suponía eran para viajar al aeropuerto. Mi teléfono estaba en la mesa de centro donde lo había dejado esta mañana, cuando todo era normal. Las manos de Sofía estaban en su regazo y no se movía. Seguí repitiendo el momento cuando Alejandro dijo que la amaba, tratando de descifrar cuándo pasó, cuándo decidió. ¿Fue durante nuestro compromiso cuando venía a las pruebas del vestido? ¿Fue hace meses cuando solo estábamos saliendo? Seguí repasando memorias buscando señales que perdí. Cada vez que nos sonreía a ambas, ¿realmente le estaba sonriendo a ella? Cada vez que preguntaba si ambas estábamos cómodas, ¿estaba verificando específicamente con ella? Sofía estaba tan quieta a mi lado que sabía que estaba haciendo lo mismo, repasando las mismas memorias desde su ángulo. El silencio se sentía diferente a nuestro silencio cómodo normal. Este silencio estaba pesado con preguntas que ninguna de nosotras quería hacer en voz alta. Quería preguntarle si había notado algo, si Alejandro alguna vez la había mirado mal, si alguna vez había dicho algo cuando no estaba prestando atención. Pero preguntar significaba sugerir que tal vez ella hizo algo, y sabía que no lo hizo. Mi cerebro lo sabía. Pero había esta pequeña voz preguntando de todos modos. El apartamento estaba demasiado silencioso. Usualmente tendríamos música o la televisión encendida, pero ahora mismo, el silencio presionaba sobre todo. Podía escuchar el refrigerador zumbando en la cocina y autos pasando afuera y a Sofía respirando junto a mí. Nos sentamos ahí por horas, no sé cuántas horas. El tiempo se sentía raro y estirado. Mis piernas se pusieron rígidas por no moverme, pero no quería levantarme porque levantarme significaba decidir qué hacer después.
y no tenía idea de qué venía después. ¿Cómo sigues adelante después de que tu boda sea detenida en el altar? ¿Cuál es lo normal que hacer después de que tu novio confiese amor por tu hermana frente a todos los que conoces? Alrededor de medianoche, Sofía finalmente habló. Su voz salió pequeña y quebrada, y preguntó si quería que se disculpara. Me volteé para mirarla, y sus ojos estaban rojos de haber llorado antes, y se veía asustada. Le dije que no había nada por lo que disculparse, porque no hizo nada malo. Las palabras salieron automáticamente porque eran verdad. Ella no hizo nada. Nunca alentó a Alejandro. Siempre se volteaba durante nuestras citas y apenas le hablaba directamente. Pero incluso mientras lo decía, podía sentir esta distancia rara creciendo entre nosotras, como si algo hubiera cambiado que no podía volver a cambiar. Preguntó si yo creía eso, si realmente creía que no hizo nada. No respondí de inmediato porque estaba tratando de descifrar si sí lo creía. Sabía lógicamente que no hizo nada malo, pero aún había esta pequeña y terrible voz en mi cabeza, haciendo preguntas que odiaba. Mi vacilación duró tal vez 3 segundos, pero fue suficiente. Sofía comenzó a llorar otra vez, estas lágrimas silenciosas que corrían por su cara sin ningún sonido. Dijo que sabía que la culpaba, y dije que no, pero mi voz no sonaba suficientemente segura. Dijo que podía sentir que me estaba alejando de ella, y tenía razón, yo también podía sentirlo. Esta distancia que nunca había existido antes, este espacio entre nosotras, aunque estábamos físicamente conectadas. Quería arreglarlo, pero no sabía cómo. Estaba demasiado cansada y demasiado herida, y demasiado confundida para descifrar cómo mejorarlo. Eventualmente nos levantamos del sofá y nos movimos a nuestro dormitorio. Ninguna de nosotras sugirió cambiarnos a pijamas, o lavarnos los dientes, o hacer cualquiera de nuestras cosas normales de la noche. Simplemente nos acostamos en la cama, aún en nuestros jeans y camisetas. La cama era un tamaño especial que habíamos mandado hacer a medida para que las dos cupiéramos cómodamente. Habíamos dormido en esta cama por años, pero esta noche se sentía mal. Se sentía demasiado pequeña y demasiado grande al mismo tiempo. Demasiado pequeña porque estábamos atascadas juntas procesando esta pesadilla. Demasiado grande porque se suponía estaría vacía esta noche, mientras estábamos en una suite de luna de miel en algún hotel elegante que Alejandro había reservado. Había estado tan emocionada por ese hotel. Había visto fotos del cuarto en línea, e imaginado despertarme ahí mañana en la mañana como una persona casada. Ahora estaba en mi cama regular, en mi apartamento regular, y nada sería regular nunca otra vez. Podía sentir a Sofía despierta a mi lado. Su respiración estaba toda mal para dormir, demasiado rápida y superficial. Sabía que podía sentir lo mismo de mí. Ambas solo estábamos acostadas ahí en la oscuridad, pretendiendo tratar de dormir. El reloj en mi mesa de noche brillaba 12:47 en números azules. Luego, 1:15. Luego, 1:38. Vi los números cambiar y traté de no pensar en nada, pero mi cerebro no se detenía. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Alejandro en el altar. Lo veía mirando más allá de mí hacia Sofía. Lo escuchaba diciendo que ella era todo lo que yo era, y más. Mi teléfono comenzó a vibrar alrededor de las 2 de la mañana. Estaba en mi mesa de noche y la vibración era fuerte en el cuarto silencioso. Lo levanté y vi docenas de mensajes de Alejandro. Los abrí aunque sabía que no debería. Estaba diciendo que lo sentía por el momento, pero no por sus sentimientos. Dijo que había estado enamorado de Sofía por meses y no podía seguir adelante casándose conmigo sabiendo la verdad. Dijo que no sería justo para ninguna de nosotras empezar un matrimonio construido en una mentira. Dijo que Sofía le había estado dando señales y sabía que ella sentía lo mismo. Dijo que tenía que ser honesto antes de que cometiéramos un error terrible. Los mensajes siguieron llegando mientras los leía. Dijo que pensó en decírmelo antes, pero no sabía cómo. Dijo que trató de pelear contra sus sentimientos, pero eran demasiado fuertes. Dijo que Sofía merecía saber que alguien la veía como hermosa y especial. Cada mensaje me hacía sentir más enferma. Esto era una locura. Estaba hablando de Sofía como si tuvieran algún tipo de relación, como si hubiera algo entre ellos que existía fuera de su cabeza. Quería lanzar mi teléfono al otro lado del cuarto, pero solo seguí leyendo porque no podía parar. Le mostré los mensajes a Sofía sin decir nada. Solo sostuve el teléfono donde podía verlo. Vi su cara ponerse blanca mientras los leía. Comenzó a sacudir la cabeza antes de que terminara de leer. Dijo que nunca le dio señales, su voz volviéndose más alta y molesta. Dijo que siempre tuvo cuidado de voltearse durante nuestras citas. Dijo que apenas le hablaba directamente. Dijo que nunca le sonrió excepto cuando él me hacía reír, y ella estaba feliz por mí. Le creí. Sí, le creí. Pero también podía ver cómo Alejandro podría haber malinterpretado las cosas. Cuando Sofía sonreía porque yo estaba feliz, él podría haber pensado que le estaba sonriendo a él. Cuando era educada y decía, gracias por incluirla en los planes, él podría haber pensado que estaba interesada. El pensamiento de que solo existir cerca de él fuera suficiente para hacerlo crear toda esta fantasía hizo todo más complicado. Significaba que no podría haber hecho nada diferente. Significaba que solo ser Sofía era el problema en la mente de Alejandro. Siguió leyendo los mensajes y llorando y diciendo que no quería esto. Nunca quiso esto. Puse mi teléfono abajo y nos acostamos ahí en la oscuridad sin hablar. ¿Qué había que decir? Alejandro había construido toda una relación con Sofía en su imaginación y destruido nuestra relación real en el proceso. Pasamos el día siguiente atendiendo llamadas de familia y amigos. Mi teléfono comenzó a sonar alrededor de las 9 de la mañana y no paró. Todos querían saber qué pasó, por qué la boda se canceló, si estábamos bien. Dejé que la mayoría fueran al buzón de voz porque no podía explicar esta historia una y otra vez. No podía manejar las preguntas sobre si Sofía hizo algo para alentarlo. Podía escucharlo en las voces de la gente aunque no preguntaran directamente. Esta curiosidad sobre qué hizo para hacer que Alejandro se enamorara de ella. Como que debe haber hecho algo. Como que Alejandro no podría haber inventado sentimientos de la nada.
El teléfono de mi hermana también estaba sonando. Su mamá llamó, y Sofía realmente contestó. Podía escucharla tratando de explicar a través de lágrimas que no quería esto, no pidió esto, nunca me haría eso. Su mamá estaba diciendo que sabía eso, que le creía, pero podía escuchar la confusión en su voz también. Todos estaban confundidos porque la situación era una locura. ¿Cómo explicas que el novio detuvo la boda para confesar amor por la hermana gemela siamesa de la novia? Sonaba como algo de una mala película, no vida real, pero era real, y lo estábamos viviendo, y todos los que conocíamos estaban llamando para preguntar sobre eso. La mamá de Alejandro, Melín, me llamó directamente alrededor del mediodía, y cometí el error de contestar. Estaba llorando tan fuerte que apenas podía entenderla al principio. Seguía diciendo que lo sentía tanto. No entendía qué estaba pensando Alejandro. Dijo que estaba horrorizada y avergonzada de su hijo. Dijo que lo había criado mejor que esto, y no sabía de dónde venía esto. Dijo que Alejandro estaba insistiendo que Sofía lo había seducido de alguna manera, pero no le creía. Dijo que nos conocía y sabía que Sofía nunca haría eso. Su simpatía de alguna manera lo empeoró porque significaba que esto realmente pasó. No era una pesadilla de la que pudiera despertar. La propia madre de Alejandro se estaba disculpando por él, lo que significaba que era real, y todos sabían de eso. Le dije a Melín que no era su culpa y no necesitaba disculparse. Dijo que quería hacer algo para ayudar, para arreglarlo de alguna manera. Le dije que no había nada que pudiera hacer y necesitábamos espacio de la familia de Alejandro ahora mismo. Dijo que entendía y respetaría eso. Después de colgar, me sentí peor que antes de la llamada. Melín era una buena persona que no merecía estar atrapada en el medio del colapso de su hijo, o lo que sea que fuera esto. Ronin vino esa noche con bolsas de comida china para llevar. No llamó primero, solo apareció y tocó la puerta. Cuando abrí, levantó las bolsas y dijo que había adivinado correctamente que no habíamos comido. Tenía razón, no habíamos comido nada desde el desayuno ayer antes de la boda. Entró y desempacó la comida en nuestra mesa de centro y puso algún show de comedia al azar en la televisión. No hizo preguntas o quiso hablar de lo que pasó. Solo se sentó con nosotras y se aseguró de que comiéramos algo y se rió del show estúpido. Su presencia fue lo primero que se sintió normal desde el altar. Estaba agradecida por su amistad de una manera que nunca había estado antes. No nos trató como si estuviéramos rotas, o como si esto fuera algún desastre fascinante del que discutir. Solo trajo comida y se sentó con nosotras como una noche normal de martes. Cuando se fue alrededor de las 9, nos hizo prometer llamarlo si necesitábamos algo. Dijo que lo decía en serio, en cualquier momento del día o la noche. Después de que se fue, el apartamento se sintió más vacío que antes de que viniera. La dueña de la tienda de vestidos llamó a la mañana siguiente. Dijo que necesitaba discutir qué hacer con nuestro vestido de novia personalizado. Su voz era gentil, como si estuviera hablando con alguien que se podría quebrar. Dijo que el vestido aún estaba en su tienda y quería saber nuestros planes para él. El vestido costó miles de euros y tomó meses de pruebas para crear algo que funcionara para nuestros cuerpos. Habíamos pasado horas en esa tienda probándonos muestras y eligiendo telas y discutiendo cómo hacer algo hermoso que nos quedara a ambas. La costurera había estado tan emocionada sobre el proyecto, dijo que era el desafío de diseño más interesante que había tenido. Ahora solo estaba sentado en la tienda como evidencia del peor día de nuestras vidas. La dueña se ofreció a tratar de revenderlo, pero ambas sabíamos que era imposible. Nadie más tenía nuestra configuración corporal específica. El vestido fue hecho para exactamente 2 personas, y esas 2 personas éramos nosotras. Era esencialmente inútil excepto como un recordatorio muy caro de lo que no pasó. Le dije que lo donara o lo tirara o hiciera lo que quisiera con él. Nunca quise verlo otra vez. Dijo que se haría cargo. Y otra vez, su voz tenía ese tono gentil y cuidadoso que me daba ganas de gritar. Comenzamos a recibir facturas y cuentas por la boda en los días siguientes. El lugar envió su factura final cobrándonos por toda la recepción, aunque nadie comió la comida o bailó con la banda. El servicio de catering quería pago por la comida que habían preparado. El fotógrafo envió una cuenta por aparecer, aunque no había fotos de boda que tomar. La florista nos cobró por las flores que decoraron el lugar. Cada sobre que llegaba se sentía como otro golpe. Me senté en mi mesa de la cocina con una calculadora y sumé los números. Perdimos decenas de miles de euros por una boda que terminó en el altar. Dinero que habíamos ahorrado por meses. Dinero que nuestras familias habían contribuido. Todo perdido por nada. Aún tenía que descifrar qué hacer sobre los boletos de luna de miel y reservas del hotel. El resort en México, donde se suponía estábamos ahora mismo. Tendría que llamar y cancelar, y probablemente pagar tarifas de cancelación porque pasamos la fecha límite. Tendría que llamar a la aerolínea sobre los boletos. Cada cosa que habíamos planeado y pagado tenía que ser deshecha, y cada cosa costaba dinero deshacer. Miré la pila de facturas y sentí este peso aplastante de cuánto la decisión de Alejandro en el altar nos iba a costar en euros reales, sin contar el costo emocional. 2 días después, mi teléfono comenzó a vibrar otra vez con mensajes de Alejandro. Envió 5 mensajes seguidos diciendo que necesitaba hablar con nosotras en persona, que los mensajes no eran suficientes para explicar lo que estaba sintiendo. Escribió que nos debía a ambas una conversación real sobre todo lo que pasó en el altar. Le mostré los mensajes a Sofía y vi su cara ponerse pálida mientras los leía. Preguntó en voz baja si quería escucharlo, y le dije absolutamente no. No había nada que pudiera decir que fuera a hacer cualquiera de esto mejor. Todo su cuerpo se relajó cuando dije eso, y admitió que tampoco quería verlo. Dijo que el pensamiento de estar en el mismo cuarto con él la hacía sentir enferma del estómago. Bloqueé su número en mi teléfono y le dije que hiciera lo mismo en el suyo. Una semana después de la boda, desperté con Sofía gritando a mi lado. Todo su cuerpo estaba temblando tan fuerte que nos sacudió a ambas en la cama.
Agarré sus brazos y pregunté qué estaba mal, y siguió gritando por unos segundos más antes de que sus ojos realmente se enfocaran en mí. Estaba llorando y jadeando por aire, y le tomó un minuto completo calmarse lo suficiente para hablar. Me dijo que había estado soñando que Alejandro la estaba forzando a besarlo, y no podía escaparse porque estamos conectadas en el torso. En el sueño, no podía protegerse a sí misma o a mí, y él solo seguía acercándose más, sin importar cuánto tratara de alejarse. La sostuve mientras lloraba y sentí esta culpa terrible lavarme. Había estado tan enfocada en mi propio dolor y traición que no había pensado completamente en lo que esto le estaba haciendo a Sofía. Tenía su propia versión de esta pesadilla que procesar, y apenas lo había reconocido. No eligió ser parte de la confesión de Alejandro, y no podía escapar de las consecuencias más que yo. Tratamos de volver a algún tipo de rutina normal en los días siguientes, pero todo se sentía mal. No podía obligarme a volver al trabajo aún, porque no podía enfrentar a mis compañeros de trabajo y sus preguntas y lástima. Sofía usualmente leía o trabajaba en sus pasatiempos, mientras yo trabajaba, pero ahora estaba nerviosa y ansiosa todo el tiempo. Cada sonido la hacía encogerse, y no podía enfocarse en nada por más de unos minutos. Ambas nos movíamos por nuestro apartamento como fantasmas, yendo a través de los movimientos de hacer comida y vestirnos sin realmente estar presentes. El silencio entre nosotras se sentía pesado e incómodo de una manera que nunca había sido antes. 2 semanas después de la boda, nuestro intercomunicador del apartamento sonó en el medio de la tarde. Presioné el botón para preguntar quién era, y la voz de Alejandro llegó a través del parlante. Estaba rogando hablar con Sofía, diciendo que solo necesitaba 5 minutos para explicarse. Sofía entró en pánico inmediatamente, agarrando mi brazo tan fuerte que sus uñas se clavaron en mi piel. Le dije a Alejandro a través del intercomunicador que se fuera ahora mismo o iba a llamar a la policía. Siguió hablando como si no me hubiera escuchado, insistiendo que Sofía merecía escuchar su lado de las cosas. Dijo que estaba controlada por mí y no podía tomar sus propias decisiones. Colgué el intercomunicador y llamé a Ronin, mis manos temblando tan mal que apenas podía marcar. Ronin apareció 15 minutos después y encontró a Alejandro aún parado afuera de nuestro edificio. Vi desde la ventana de nuestro apartamento cómo Ronin físicamente escoltó a Alejandro por la calle, una mano en su brazo guiándolo lejos. Alejandro estaba gritando todo el tiempo que Sofía estaba siendo mantenida lejos de él contra su voluntad. Después de que Ronin regresó arriba, se sentó con nosotras en el sofá y dijo que tal vez queríamos considerar obtener una orden de restricción. La sugerencia me golpeó fuerte, porque nunca había pensado en Alejandro como alguien del que necesitáramos protección legal. Se suponía que fuera seguro. Se suponía que fuera la única persona que me viera como más que mi condición. Ahora era una amenaza, y necesitábamos las cortes para mantenerlo alejado de nosotras. La realidad de eso estaba tan retorcida que no podía procesarla completamente. Ronin nos dio el nombre de un abogado de familia que conocía y nos ayudó a programar una cita para el día siguiente. La oficina del abogado estaba en un edificio alto en el centro, con una entrada accesible. La abogada misma era una mujer en sus 50s que nos dio la mano a ambas y no miró fijamente nuestra conexión. Nos sentamos y explicamos lo que pasó en la boda. Le mostramos los mensajes que Alejandro había enviado y le contamos sobre él apareciendo en nuestro apartamento. Tomó notas y hizo preguntas específicas sobre fechas y horarios, pero nunca preguntó nada invasivo sobre ser gemelas siamesas. Se enfocó completamente en documentar el comportamiento de Alejandro y su negativa a aceptar no como respuesta. Al final de la reunión, nos dijo que teníamos bases sólidas para una orden de restricción basada en el acoso. Ir a la corte para presentar los documentos significaba salir en público por primera vez desde la boda. La gente nos miraba fijo como siempre lo hacían, pero ahora estaba paranoica de que sabían sobre lo que pasó. Seguía pensando que habían escuchado sobre el desastre de la boda de alguna manera, y nos estaban juzgando. Sofía estaba tan ansiosa que temblaba todo el tiempo que estuvimos ahí, su mano agarrando la mía de una manera que dolía. Me di cuenta de que ambas estábamos desarrollando un miedo a los espacios públicos que nunca habíamos tenido antes. La corte estaba llena de gente y ruido, y cada persona que nos miraba se sentía como una amenaza. Llenamos los formularios y los presentamos y nos fuimos tan rápido como pudimos. Una semana después, la orden de restricción fue aprobada por un juez. Alejandro estaba legalmente requerido de mantenerse al menos a 500 metros de nosotras en todo momento. Su hermano Tyler llamó mi teléfono esa noche para disculparse en nombre de Alejandro. Dijo que Alejandro estaba luchando con problemas de salud mental ahora mismo, y Tyler quería que supiéramos que lo sentía. Le dije a Tyler que la salud mental de Alejandro ya no era nuestro problema, y que necesitaba asegurarse de que Alejandro respetara la orden de restricción. Tyler realmente estuvo de acuerdo conmigo, y dijo que se aseguraría de que Alejandro entendiera qué tan serio era esto. 3 semanas después de la boda, finalmente regresé al trabajo, porque necesitábamos el ingreso, y no podía esconderme en nuestro apartamento para siempre. Mi jefe, Elliot, me llevó a un lado lo primero cuando entré, y me dijo que tomara todo el tiempo que necesitara. Dijo que todos entendían si no estaba lista para estar de vuelta aún. La amabilidad en su voz me hizo comenzar a llorar ahí mismo en su oficina. Torpemente me palmeó el hombro y me dijo que el programa de asistencia al empleado de la compañía ofrecía sesiones de consejería gratis si las quería. Mi compañera de trabajo Lily se convirtió en una fuente inesperada de apoyo en los días siguientes. Hacía interferencia cuando otros compañeros de trabajo se ponían demasiado curiosos o hacían preguntas invasivas sobre lo que pasó. Me traía café sin que se lo pidiera e inventaba excusas cuando necesitaba alejarme de mi escritorio por unos minutos. Nunca pidió detalles o explicaciones, solo silenciosamente ayudó a hacer las cosas más fáciles. Sofía trajo su libro y audífonos al trabajo como siempre lo hacía, pero podía decir que estaba más ansiosa de lo usual en la oficina.
Siguió mirando alrededor como si estuviera preocupada de que alguien dijera algo sobre Alejandro o hiciera preguntas que no quería responder. Esa noche, Jason llamó mi teléfono y casi no contesto porque estaba exhausta de estar de vuelta en el trabajo. Comenzó preguntando cómo estaba en esa voz cuidadosa que la gente usa cuando realmente no quieren detalles. Le dije que me las estaba arreglando y esperé lo que realmente quería decir. Se aclaró la garganta y explicó que había estado hablando con Alejandro y quería que supiera que se mantenía amigo de él porque se conocían desde la universidad. Sentí todo mi cuerpo tensarse y pregunté qué quería decir con eso. Jason dijo que pensaba que había dos lados de cada historia y Alejandro estaba pasando por un tiempo realmente difícil mentalmente. Lo interrumpí y dije que no había versión de los eventos donde detener una boda para confesar amor por la hermana siamesa de la novia fuera aceptable. Jason se puso defensivo y me dijo que estaba siendo injusta, que Alejandro estaba enfermo y necesitaba apoyo de sus amigos. Pregunté si Jason entendía que Alejandro había violado nuestra orden de restricción y nos estaba acosando. Se quedó callado por un segundo y entonces dijo que no pensaba que estuviera viendo el cuadro completo. Le dije a Jason que si estaba eligiendo a Alejandro, entonces estaba eligiendo mal y colgué y bloqueé su número porque no tenía energía para gente que pensaba que esta situación era complicada. Sofía había escuchado toda la conversación y se veía pálida y temblorosa. Preguntó si íbamos a perder a todos nuestros amigos por esto y no sabía qué decirle. Un mes después de la boda, desperté en el medio de la noche porque Sofía estaba respirando raro junto a mí. Me volteé a mirarla y estaba mirando el techo con lágrimas corriendo por su cara. Pregunté qué estaba mal y no respondió al principio. Entonces admitió que había estado teniendo ataques de pánico cuando no le estaba prestando atención. Me senté tanto como pude y le pedí que explicara. Dijo que tenía miedo de que secretamente la culpara, que nuestra relación nunca se recuperaría de esto, que había arruinado mi vida solo por existir. Sus palabras rompieron mi corazón, porque podía escuchar cuánto había estado sufriendo sin decírmelo. Siguió disculpándose y diciendo que sabía que no era lógico, pero no podía parar de pensar que si no estuviera aquí, nada de esto habría pasado. Sostuve su mano y le dije que necesitábamos ayuda, que no podíamos sanar de esto solas. Asintió y preguntó si pensaba que la terapia realmente podría funcionar para gente como nosotras. Dije que no sabía, pero teníamos que intentar. A la mañana siguiente, comencé a investigar terapeutas que tuvieran experiencia con gemelas siamesas y trauma. Resultó ser un grupo muy específico y pequeño de opciones. La mayoría de los terapeutas que contacté dijeron que no tenían la experticia correcta o sus oficinas no eran accesibles para nuestras necesidades. Después de 2 semanas de búsqueda, encontré a Nora Montgomery, que se especializaba en dinámicas familiares complejas y realmente había trabajado con gemelas siamesas antes. Llamé a su oficina y expliqué nuestra situación, y dijo que estaría feliz de reunirse con nosotras para una consulta inicial. Su oficina estaba en la planta baja de un edificio médico con puertas anchas y baños accesibles. Cuando la conocimos, estaba en sus 50s con ojos amables, y no nos miró fijo o hizo preguntas invasivas sobre estar conectadas. Se enfocó completamente en con qué necesitábamos ayuda y cómo podría apoyarnos. Al final de la consulta, sabía que era la elección correcta porque nos trató como personas primero. Nuestra primera sesión real de terapia con Nora fue más difícil de lo que esperé. Nos pidió que cada una describiera el día de la boda desde nuestras perspectivas individuales, sin interrumpirnos. Fui primero y hablé sobre el shock y la traición y humillación de Alejandro, deteniéndolo todo en el altar. Entonces Sofía describió su experiencia y me di cuenta de qué tan diferente fue de la mía, aunque estábamos físicamente en el mismo lugar exacto. Dijo que cuando Alejandro primero levantó su mano para detener la ceremonia, pensó que estaba teniendo una emergencia médica o un ataque de pánico. No entendió al principio que estaba seriamente confesando sentimientos por ella específicamente. Pensó que tal vez estaba confundido o teniendo algún tipo de colapso mental. Cuando dijo que la amaba más que a mí, sintió como si fuera a vomitar. Siguió pensando que esto no podía ser real, que tenía que ser algún tipo de pesadilla. Escucharla describir el horror y confusión y culpa me hizo entender que tenía su propio trauma de esto que era separado del mío. Nora escribió notas y hizo preguntas aclaradoras y nos ayudó a ver que ambas habíamos estado cargando versiones diferentes del mismo día terrible. En nuestra segunda sesión, Nora preguntó si habíamos hablado sobre cómo esto cambió nuestra relación una con la otra, no solo con Alejandro. La pregunta pesó en el cuarto porque no lo habíamos hecho. Lo habíamos estado evitando completamente. Sofía comenzó a llorar y admitió que sentía que su existencia era una carga para mí ahora. Dijo que debo desear a veces que estuviera sola para que esto no pudiera haber pasado. Le dije que nunca desearía eso y no lo hacía ahora, pero incluso mientras lo decía, me pregunté si era completamente cierto. Había habido momentos en el mes pasado donde había pensado sobre qué tan diferente sería mi vida si simplemente pudiera alejarme de todo esto. Nora me pidió que me sentara con ese sentimiento en lugar de alejarlo. Dijo que era normal tener pensamientos complicados después del trauma y que reconocerlos no me hacía una mala persona. Sofía me miró con esta expresión que no pude leer y me di cuenta de que ambas teníamos miedo de lo que la otra estaba pensando. En nuestra tercera sesión, Nora sugirió que Sofía podría beneficiarse de algo de tiempo de terapia individual, además de nuestras sesiones conjuntas. Mi reacción inmediata fue pánico porque, ¿cómo funcionaría eso cuando no podíamos separarnos físicamente? Nora explicó que podía reunirse con Sofía mientras yo usaba audífonos y me enfocaba en algo más en el mismo cuarto. Dijo que le daría a Sofía espacio para procesar sus propios sentimientos sin preocuparse por mis reacciones. Sofía se veía esperanzada por primera vez en semanas y me di cuenta de que necesitaba espacio de mí que nuestros cuerpos no permitirían. Acepté aunque me asustaba porque nunca había tenido una experiencia de la que Sofía no fuera parte.
Nora dijo que tenía un colega llamado Kouma Hoffman que se especializaba en trabajo individual de trauma y sería perfecto para Sofía. Programamos la primera sesión para la semana siguiente. Sofía comenzó a ver a Kouma 2 veces a la semana y me senté en la sala de espera con audífonos que cancelaban ruido, leyendo o trabajando en mi laptop. No saber qué estaba diciendo Sofía en terapia creó esta ansiedad rara en mí. Seguí preguntándome qué le estaba diciendo a Kouma, si estaba hablando de mí, si estaba procesando sentimientos de los que no sabía. Se sentía como si estuviera teniendo experiencias de las que no era parte, y eso me asustó más de lo que quería admitir. Reconocí que esto era codependencia poco saludable en la que necesitaba trabajar, pero reconocerlo no lo hizo más fácil. Después de cada sesión, Sofía salía viéndose cansada, pero también más ligera de alguna manera. Nunca me dijo de qué hablaron, y traté de no preguntar porque sabía que necesitaba esa privacidad. 2 meses después de la boda, llegué a casa del trabajo para encontrar un sobre en nuestro umbral. No había dirección de remitente, y mi estómago se hundió cuando lo vi. Lo abrí y encontré una carta de Alejandro que alguien había entregado por él. La carta estaba dirigida a Sofía y llena de sus sentimientos e interpretaciones de su relación que nunca existió. Describió momentos que recordé completamente diferente. Escribió sobre una vez en la cena, cuando Sofía sonrió a algo que dijo, y supo en ese momento que ella sentía lo mismo que él. Recordé esa cena, y Sofía había sonreído porque hice una broma, no por nada que Alejandro hizo. Habló sobre cómo siempre angulaba su cuerpo hacia él durante nuestras citas cuando realmente se angulaba lejos para darnos privacidad. Leer sus delirios me hizo sentir tanto enojada como asustada, porque había creado toda esta fantasía que no tenía nada que ver con la realidad. Terminó la carta diciendo que sabía que los estaba manteniendo separados, pero que la esperaría para siempre. Llamé a la policía de inmediato y reporté la violación de la orden de restricción. Tomaron la carta como evidencia y dijeron que contactarían a Alejandro con una advertencia. El oficial explicó que como había usado a una tercera parte para entregarla, podría no ser suficiente para un arresto, pero se asegurarían de que entendiera las consecuencias de contacto adicional. Esa noche, Tyler llamó mi teléfono. Su voz era más seria que la última vez que hablamos. Dijo que estaba poniendo a Alejandro en terapia intensiva y asegurándose de que entendiera que necesitaba dejarnos en paz. Tyler sonaba genuinamente preocupado sobre el estado mental de su hermano. Siguió diciendo que Alejandro no estaba pensando claramente y necesitaba ayuda profesional. Sentí un destello de simpatía antes de recordar que los problemas de Alejandro ya no eran mi responsabilidad. Le dije a Tyler que apreciaba que lo tomara seriamente, pero necesitábamos que Alejandro se mantuviera completamente alejado. Tyler prometió que se aseguraría de eso. En nuestra siguiente sesión de terapia, Nora me preguntó de qué estaba más enojada más allá de la traición obvia. Tuve que pensar sobre eso porque había tantas capas a mi enojo. Entonces me di cuenta de que estaba más enojada porque Alejandro hizo de nuestro estatus de siamesas el centro del drama. Convirtió lo que se suponía era prueba de que alguien podía amarme como individuo en la evidencia definitiva de que no era vista como separada de Sofía. Todos esos años lidiando con chicos que nos fetichizaban o no podían ver más allá de nuestra conexión física. Y Alejandro parecía diferente. Parecía que entendía que yo era mi propia persona, pero al final nos redujo a ambas a nuestra conexión física de la peor manera posible. Probó que todos mis miedos sobre las citas estaban justificados, que nadie me vería realmente solo como yo. Nora escuchó, y entonces preguntó si creía que eso era cierto, o si esa era la historia que mi trauma me estaba diciendo. No tuve una respuesta. Esa noche, después de nuestra sesión de terapia, Sofía se sentó en el sofá con las manos dobladas en su regazo, la postura que siempre tomaba cuando necesitaba decir algo difícil. Me dijo que Kouma le había hecho una pregunta durante su sesión individual esa tarde. La pregunta era cuándo fue la última vez que hizo algo solo para ella, algo que eligió sin pensar en mis preferencias o nuestro horario compartido. Sofía admitió que no podía responder porque no sabía. Dijo, siempre hemos coordinado todo porque nuestros cuerpos lo requieren, pero en algún punto del camino, dejó de considerar lo que quería separado de lo que necesitábamos como una unidad. Me miró y dijo que quería comenzar a explorar hobbies e intereses que pertenecían solo a ella, aunque estaría físicamente presente mientras los hacía. Sentí esta mezcla rara de alivio y miedo, porque parte de mí quería que tuviera esa independencia, pero otra parte se preocupaba por lo que significaba para nosotras. Durante la semana siguiente, comenzamos a hacer pequeños cambios en cómo operábamos día a día. Sofía se inscribió en una clase de escritura creativa en línea que se reunía martes y jueves en las mañanas durante mis horas de trabajo. No pidió mi opinión sobre la clase o verificó si el horario funcionaba para mí primero. Solo me envió el email de confirmación después de que ya se había registrado. La primera mañana de clase, me senté en mi escritorio trabajando en hojas de cálculo, mientras se puso sus audífonos e ingresó a la sesión virtual. Podía ver su pantalla angulada lejos de mí, podía verla escribiendo notas y participando en el chat, pero no tenía idea de lo que el instructor estaba diciendo o qué historias los otros estudiantes estaban compartiendo. Las actividades paralelas en el mismo espacio físico se sintieron extrañas al principio, como si estuviéramos ocupando 2 mundos diferentes mientras conectadas en el torso, pero después de unas sesiones comenzó a sentirse bien, como si estuviéramos practicando un tipo de independencia que nuestros cuerpos nunca permitirían en el sentido tradicional. Sofía terminaba la clase y me contaba un poco sobre lo que habían discutido, pero no compartía todo, y no pregunté. 3 meses después de la boda, abrí mi email una mañana para encontrar un mensaje de Hala. La línea de asuntos solo decía, saludando, y me quedé mirándolo por un minuto completo antes de abrirlo. Escribió que había estado pensando en nosotras constantemente desde la boda, que en 15 años oficiando ceremonias, nunca había presenciado nada como lo que Alejandro hizo en el altar. Dijo que esperaba que estuviéramos bien, y se ofreció a reunirse para café si pensábamos que podría ayudar a hablar.
Incluyó su número personal y dijo sin presión, solo quería que supiéramos que estaba pensando en nosotras. Le mostré el email a Sofía e hizo una cara que decía que era escéptica sobre los motivos de Hala. Estaba curiosa, quería escuchar lo que Hala tenía que decir desde su perspectiva, como alguien que vio todo desarrollarse. Acordamos reunirnos con ella el sábado siguiente en una cafetería a 3 cuadras de nuestro apartamento. Hala ya estaba ahí cuando llegamos, sentada en una mesa de esquina con 3 tazas de café frente a ella. Se levantó cuando nos vio, y su cara mostró preocupación genuina, no la curiosidad o lástima que usualmente recibíamos de gente que conocía nuestra historia. Gesticuló hacia las sillas y nos sentamos, Sofía angulándose ligeramente lejos por hábito. Hala empujó 2 de las tazas de café hacia nosotras y dijo que no estaba segura de cómo tomábamos nuestro café, así que consiguió uno negro y uno con crema y azúcar. La pequeña consideración de traer café para ambas hizo mi garganta apretarse. Hala comenzó a hablar sobre la boda y cómo no podía dejar de repetir ese momento en su mente. Dijo que había visto muchas bodas que probablemente no deberían pasar, ceremonias donde podía sentir duda o vacilación de la novia o novio. Usualmente hay señales en las semanas previas a la boda, pies fríos, o discusiones, o drama familiar que sugiere problemas. Con nosotras, sin embargo, todo parecía completamente genuino, hasta que Alejandro levantó su mano para detener la ceremonia. Dijo que había estado oficiando bodas por 15 años y realizado más de 300 ceremonias, y nunca había visto nada remotamente cerca de lo que Alejandro hizo. Sus palabras se sintieron como validación, de alguna manera, prueba de que no éramos estúpidas o ciegas por no verlo venir. Nos contó sobre otras bodas donde novios o novias tuvieron dudas, ceremonias que había pausado para dar a las parejas un momento para reconsiderar, incluso una boda donde la novia la canceló durante los votos, pero ninguna de esas situaciones involucró a alguien redirigiendo sus sentimientos hacia una hermana, y definitivamente no hacia una hermana gemela siamesa. Hala miró directamente a Sofía y dijo que lo que Alejandro hizo fue únicamente cruel porque la involucró sin su consentimiento. La hizo parte de su traición de una manera que violó su autonomía completamente. Dijo que Alejandro no solo me lastimó rechazándome en el altar, también violó a Sofía proyectando sus delirios en ella y forzándola a una situación que nunca pidió o quiso. Escuchar a alguien más nombrar el daño específico hecho a Sofía me ayudó a entender algo con lo que había estado luchando. El trauma de Sofía de ese día fue diferente al mío, pero igual de real y válido. Había estado tan enfocada en mi propio dolor de ser rechazada que no había comprendido completamente cómo Alejandro había usado a Sofía. La convirtió en objeto de su fantasía sin su permiso. Sofía comenzó a llorar silenciosamente y Hala se estiró a través de la mesa para apretar su mano. Entonces se retiró rápidamente como si no estuviera segura si el toque estaba bien. Nos quedamos en la cafetería por casi 2 horas. Hala compartiendo historias de sus años oficiando y nosotras hablando sobre cómo habían sido los últimos 3 meses. Cuando finalmente nos fuimos, Hala nos abrazó a ambas y dijo que la llamáramos en cualquier momento que lo decía en serio sobre mantenerse en contacto. De vuelta en nuestra siguiente sesión conjunta de terapia con Nora, nos pidió hablar sobre cómo se vería nuestra relación hacia adelante. Dijo que habíamos pasado meses procesando el trauma y trabajando a través de las consecuencias inmediatas, pero no habíamos discutido realmente reconstruir o qué viene después del modo supervivencia. Sofía se movió en su asiento y admitió que tenía miedo de que nunca nos sintiéramos completamente cómodas una con la otra vez. Dijo que siempre habría esta cuña entre nosotras, este conocimiento de que Alejandro la quería en lugar de a mí, y no sabía cómo superaríamos eso. Las palabras colgaron en el aire, y sentí a Nora observándonos a ambas, esperando ver cómo respondería. Me volteé tanto como pude para mirar a Sofía directamente, y le dije que no quería que fuera alguien diferente, o desapareciera, o se hiciera más pequeña para hacerme sentir mejor. Las palabras salieron crudas y honestas, sorprendiéndome con cuánto las decía en serio, a pesar de todo el dolor y confusión aún mezclados. Sofía comenzó a llorar, y dijo que había estado tratando de ser invisible desde la boda, tratando de ocupar menos espacio físico y emocional de alguna manera. Podía ver que era cierto en la forma en que se había estado sosteniendo los últimos meses, la forma en que había estado disculpándose por existir. Nos sentamos ahí llorando juntas, mientras Nora nos dejó tener el momento sin interrumpir. Nuestra siguiente sesión 2 semanas después se convirtió en lo que Nora después llamó un avance. Nos pidió identificar patrones poco saludables en cómo nos relacionábamos una con la otra y el mundo, patrones que podrían habernos hecho más vulnerables a lo que Alejandro hizo. Admití que me había estado definiendo a través de relaciones románticas toda mi vida adulta, viéndolas como prueba de mi valor individual y valor como persona separada de ser una gemela siamesa. Cada relación era una prueba que estaba tratando de pasar, evidencia de que alguien podía verme solo como yo, y no como parte de una unidad. Sofía dijo que se había estado haciendo pequeña por años para ayudarme a tener esas relaciones, borrando su propia presencia y preferencias para que pudiera sentirme más independiente. Se angularía lejos en las citas, usaría audífonos constantemente. Nunca expresaría sus propias opiniones sobre mis novios, incluso cuando tenía preocupaciones. Ningún patrón era saludable, y ambos nos habían preparado para ser lastimadas por alguien como Alejandro, que parecía validar mi necesidad de ser vista como separada, mientras secretamente se fijaba en Sofía. Nora nos ayudó a ver cómo Alejandro había explotado exactamente las dinámicas que habíamos creado, usando mi desesperación por ser elegida como individuo y el hábito de autoborrado de Sofía para construir su fantasía. 4 meses después de la boda, estaba en el trabajo cuando Ronin pasó por mi escritorio con su almuerzo. Había estado haciendo eso mucho últimamente, solo casualmente almorzando cerca de mí y haciendo chistes estúpidos para tratar de hacerme sonreír. Ese día,
Me contó esta historia ridícula sobre el gato de su vecino, que de alguna manera terminó en su apartamento y tiró toda su estantería de especias. La forma en que describió encontrar el gato cubierto de pimentón y cúrcuma era tan absurda que comencé a reír. El sonido de mi propia risa me sorprendió porque no podía recordar la última vez que había sentido algo cercano a la alegría. La risa vino de algún lugar profundo en mi pecho y se sintió oxidada por falta de uso, pero era real y genuina. Sofía levantó la mirada de su libro y me sonrió, y por solo un segundo nos miramos y reconocimos algo importante. Tal vez íbamos a estar bien eventualmente, incluso si no estábamos bien aún. El momento pasó rápidamente, pero se sintió significativo, como si hubiéramos cruzado alguna línea invisible del solo sobrevivir al vivir realmente otra vez. Unos días después, llegó un sobre en nuestro correo con la dirección de remitente de Melín. Mis manos temblaron mientras lo abría porque no sabía qué esperar de la madre de Alejandro. Adentro, había una carta escrita a mano en papel elegante, el tipo que la gente usa para correspondencia importante. Melín escribió que había estado luchando con qué decirnos por meses, que se sentía responsable de alguna manera por no ver señales de los problemas de su hijo antes. Dijo que había repetido cada interacción tratando de descifrar cuándo Alejandro comenzó a desarrollar sus delirios sobre Sofía, pero no podía señalar un momento. Se disculpó por las acciones de Alejandro y por el dolor que nos había causado a ambas, aunque sabía que su disculpa no podía deshacer el daño. Al final de la carta, escribió que entendía si nunca queríamos escuchar de su familia otra vez, pero quería que supiéramos que estaba pensando en nosotras. Metido dentro del sobre, había un cheque por 5.000 euros, con una nota diciendo que era para ayudar a cubrir algunos de los costos de la boda, lo mínimo que podía hacer dadas las circunstancias. Le mostré todo a Sofía, y ambas nos sentamos ahí mirando el cheque. El dinero ayudaría con las cuentas que aún estábamos pagando de la boda, pero la disculpa se sentía complicada porque Melín no había hecho nada malo, y aún así, ahí estaba tratando de hacer las paces por las decisiones de su hijo adulto. Me senté con la carta y el cheque por mucho tiempo, leyendo las palabras de Melín una y otra vez, mientras Sofía se quedó callada a mi lado. El dinero ayudaría con las cuentas, pero aceptarlo se sentía como mantener una puerta abierta a la familia de Alejandro que necesitaba cerrar. Le mostré la cantidad a Sofía y asintió lentamente, entendiendo sin que tuviera que explicar. Hablamos sobre eso esa noche, y acordamos que necesitábamos cortar contacto completamente, que cada interacción con Melín o Tyler sería un recordatorio de la boda, y lo que Alejandro hizo. Escribí un email educado, agradeciendo a Melín por la disculpa y el cheque, explicando que necesitábamos espacio para sanar y no mantendríamos contacto hacia adelante. Tyler respondió dentro de horas diciendo que entendía completamente y esperaba que encontráramos paz, que no se comunicaría otra vez a menos que lo contactáramos primero. Su mensaje fue amable y respetuoso, y me puso triste porque Tyler había sido un buen amigo durante el compromiso, pero dejar ir a la familia de Alejandro se sintió necesario, aunque doliera. Cortar esos lazos añadió otra capa de duelo que procesar, porque había imaginado cenas navideñas con Melín y noches de juegos con Tyler, toda una familia futura que desapareció cuando Alejandro detuvo la boda. En nuestra siguiente sesión de terapia, Sofía estaba más callada de lo usual y siguió jugando con sus manos. Nora se dio cuenta y preguntó qué estaba pasando, y Sofía respiró profundo antes de hablar. Dijo que había tenido miedo por meses de que la resintiera para siempre, que estar conectadas significaba que nunca podría alejarme completamente de la persona que Alejandro eligió sobre mí. Su voz se quebró cuando lo dijo, y sentí mi pecho apretarse porque no me había dado cuenta de que estaba cargando ese miedo específico. Nora se inclinó hacia adelante y dijo algo que cambió ambas nuestras perspectivas. Señaló que Sofía no era realmente la persona que Alejandro eligió, porque Alejandro nunca conoció a Sofía como persona real. Había creado una fantasía basada en proximidad y proyección. Alejandro había construido una versión imaginaria completa de Sofía en su cabeza que no tenía nada que ver con quién realmente era. La reformulación me ayudó a ver que el delirio de Alejandro no era sobre el verdadero ser de Sofía, más de lo que su amor inicial por mí había sido sobre mi verdadero ser. Se había estado relacionando con fantasías todo el tiempo. Sofía comenzó a llorar y dijo que había estado tan preocupada de que alguna parte de ella realmente lo había alentado sin querer. Pero Nora explicó que los problemas de Alejandro con intimidad y compromiso habían creado el delirio independientemente de cualquier cosa que Sofía hiciera o no hiciera. 5 meses después de la boda, comenzamos a hacer decisiones deliberadas para crear nuevas memorias que no estuvieran conectadas a Alejandro. Encontramos una cafetería diferente al otro lado de la ciudad, que se convirtió en nuestro nuevo lugar habitual. Un lugar con sillas cómodas y buen wifi, donde podíamos sentarnos por horas sin que nadie nos molestara. La cafetería donde conocí a Alejandro se mantuvo fuera de límites por acuerdo no hablado, porque ninguna quería pasar por la mesa donde primero pidió mi número. También comenzamos una noche de película semanal con Ronin en nuestro apartamento. Solo nosotros 3 con pizza y cualquier película que Ronin eligiera de su extensa colección de películas de acción ridículas. Esas noches de viernes se convirtieron en algo que esperaba porque eran puramente sobre amistad y risa, sin complicaciones románticas o asociaciones dolorosas. Estábamos construyendo experiencias positivas para superponer sobre el trauma, no tratando de borrar lo que pasó, pero haciéndolo menos central a nuestra historia. Una tarde en el trabajo, me descubrí preguntándome cómo sería salir en una cita otra vez, e inmediatamente me sentí culpable, como si pensar sobre citas fuera de alguna manera traicionar la seriedad de lo que Alejandro había hecho. El pensamiento me hizo sentir desleal a mi propio dolor y a Sofía, quien había sido lastimada igual de mal. En nuestra siguiente sesión de terapia,
Lo mencioné a Nora, y me sorprendió diciendo que era realmente saludable que estuviera considerando relaciones futuras, incluso si no estaba lista aún. Explicó que pensar sobre citas significaba que Alejandro no había destruido mi capacidad de tener esperanza o imaginar conexión con alguien nuevo. Sofía habló entonces y admitió que tenía miedo de que saliera otra vez, porque ¿qué pasaba si la misma cosa sucedía? ¿Qué pasaba si otro chico desarrollaba sentimientos por ella en su lugar? Me di cuenta de que necesitábamos trabajar este miedo juntas antes de que realmente pudiera seguir adelante, porque la ansiedad de Sofía sobre mis citas nos afectaría a ambas, dada nuestra conexión física. Pasamos el resto de esa sesión y la siguiente teniendo una conversación honesta sobre cómo se verían las citas para mí en el futuro. Hablamos sobre todas las complicaciones que venían con estar conectadas, cómo cualquier relación que tuviera involucraría a Sofía por necesidad, aunque trataría de darnos privacidad. Sofía dijo que no quería que renunciara a las relaciones por lo que Alejandro hizo, pero necesitaba que eligiera parejas más cuidadosamente y observara señales de advertencia. Estuve de acuerdo y admití algo que había estado evitando, que había ignorado algunas banderas rojas con Alejandro, porque estaba tan agradecida de que alguien pareciera aceptar nuestra situación. Mirando hacia atrás, podía ver momentos donde Alejandro había estado demasiado interesado en nuestro estatus de siamesas, haciendo demasiadas preguntas sobre cómo coordinábamos cosas, pero descarté mi incomodidad porque era perfecto en otros aspectos. 6 meses después de la boda, Nora nos dio un nuevo ejercicio en terapia. Nos pidió que cada una describiera nuestras identidades individuales separadas de ser gemelas siamesas, hablar sobre nosotras mismas sin referenciar nuestra conexión física. La petición fue más difícil de lo que debería haber sido, porque habíamos sido definidas por estar conectadas toda nuestra vida. Era lo primero que la gente notaba, y a menudo, lo único que veían. Luché para encontrar palabras al principio, pero eventualmente hablé sobre mi trabajo en administración y cómo era buena organizando sistemas, sobre mi sentido del humor que se inclinaba hacia el sarcasmo, sobre mi determinación de seguir intentando incluso cuando las cosas eran difíciles. Sofía describió su creatividad y amor por la escritura, su empatía que la hacía buena entendiendo los sentimientos de otras personas, su fuerza silenciosa que le permitía manejar situaciones difíciles sin desmoronarse. Escucharla hablar sobre sí misma como persona individual me hizo darme cuenta de qué tan seguido pensaba en nosotras como una unidad en lugar de dos personas separadas que compartían un cuerpo. El ejercicio nos ayudó a ambas a comenzar a vernos como individuos con personalidades e intereses distintos, no solo como las gemelas siamesas. Unos días después, Sofía preguntó si quería leer algo que había escrito para su clase de escritura creativa. Nunca me había mostrado su escritura antes porque era lo único que era completamente suyo, pero ahora estaba eligiendo compartirlo conmigo. La historia corta era hermosa y triste sobre una mujer aprendiendo a navegar el duelo después de perder a su madre. No tenía nada que ver con estar conectadas o con lo que pasó en la boda, solo una exploración conmovedora de pérdida y memoria que mostraba qué tan talentosa era Sofía. Le dije que estaba orgullosa de ella y lo decía completamente en serio. Y me miró con esta expresión como si hubiera estado esperando meses escuchar esas palabras. Nos sentamos juntas silenciosamente después de eso, y me sentí más cerca de ella de lo que había estado desde antes de la boda, conectadas por elección, en lugar de solo por nuestro cuerpo compartido. Tyler envió un mensaje final unas semanas después, con noticias de que Alejandro se había mudado a un estado diferente para un nuevo comienzo. La distancia física se sintió como un peso levantándose de ambas, porque significaba que Alejandro estaba lejos, y era improbable que apareciera inesperadamente. Tyler confirmó que Alejandro estaba en terapia intensiva, y finalmente había aceptado que sus sentimientos por Sofía eran un delirio basado en sus propios problemas con intimidad y compromiso. La explicación no excusaba lo que Alejandro hizo o hacía el daño menos real, pero ayudó de alguna manera a saber que estaba recibiendo ayuda profesional y estaba a cientos de kilómetros de nosotras. 7 meses después de la boda, fui a una cita casual de café con alguien que había conocido a través del trabajo. Su nombre era Jerry, y trabajaba en el departamento de TI. Habíamos estado charlando en el almuerzo por unas semanas, y había preguntado si quería tomar café alguna vez. Sofía trajo su laptop y trabajó en su escritura mientras hablé con Jerry sobre su trabajo y sus pasatiempos. La cita estuvo bien, pero no especial. La conversación fue agradable sin chispa o conexión real. Estaba bien con eso, porque probó que podía ir a una cita sin que fuera todo, sin poner todas mis esperanzas de validación en una persona. Después, Sofía preguntó si estaba bien, y me di cuenta de que había estado ansiosa todo el tiempo, preocupada porque me lastimaran otra vez, o porque Jerry desarrollara sentimientos inapropiados por ella. Hablamos sobre su ansiedad, y prometí ser más cuidadosa y más consciente de señales de advertencia hacia adelante. Nuestra siguiente sesión de terapia se enfocó específicamente en cómo apoyarnos una a la otra a través de relaciones futuras sin perder nuestras identidades individuales o repetir patrones viejos. Nora nos ayudó a establecer límites y estrategias de comunicación que respetaran tanto nuestra conexión física como nuestra separación emocional. Practicamos formas en que Sofía podía señalar si se sentía incómoda con alguien con quien estaba saliendo y formas en que podía verificar con ella sin hacerla responsable de mis decisiones románticas. Nora nos dio herramientas prácticas para navegar los desafíos únicos de salir mientras conectadas, como crear privacidad dentro de nuestro espacio físico compartido y cómo mantener vidas emocionales separadas aunque experimentáramos muchas cosas juntas. La sesión se sintió útil y concreta en lugar de solo teórica, dándonos estrategias reales que podíamos usar hacia adelante. Saliendo de la oficina de Nora ese día,
Sentí que teníamos un mapa para el futuro que reconocía nuestra realidad sin dejarlo limitarnos completamente. 8 meses después de la boda, Ronin me contó sobre un grupo de apoyo que se reunía martes en las noches en un centro comunitario en el centro. El grupo era para personas que habían experimentado humillación pública o traición, y pensó que podría ayudarnos a sentirnos menos solas en lo que habíamos pasado. Sofía estaba nerviosa sobre ir, pero acordó intentar una sesión. Así que aparecimos un martes lluvioso y encontramos 12 otras personas sentadas en un círculo de sillas plegables. La facilitadora era una mujer en sus 50 que nos dio la bienvenida y explicó que todo compartido en el cuarto se mantenía confidencial. Escuchamos a un hombre hablar sobre ser despedido frente a todo su departamento por algo que no hizo, y una mujer describir a su esposo dejándola en su fiesta de aniversario por su prima. Cada historia era diferente, pero todas tenían ese mismo núcleo de vergüenza pública, de tener tu peor momento presenciado por todos los que conocías. Cuando fue nuestro turno de compartir, di los hechos básicos sobre Alejandro, deteniendo nuestra boda para confesar amor por Sofía, y el cuarto se quedó completamente silencioso por un momento antes de que la gente comenzara a sentir con entendimiento. Después de que la reunión terminó, 3 personas vinieron a nosotras separadamente para decir que lo sentían, y que lo que nos pasó fue únicamente horrible. Sofía estuvo callada en el camino a casa, pero el martes siguiente dijo que quería volver, y comenzamos a asistir regularmente. La 4ª semana que asistimos, la facilitadora preguntó si alguien tenía algo que necesitara sacar de su pecho, y Sofía levantó su mano antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando. Habló sobre cómo se sentía como si hubiera arruinado mi vida solo por existir, cómo cargaba culpa por ser el objeto del delirio de Alejandro, aunque nunca lo alentó. Lloró mientras hablaba y su voz tembló, pero logró pasar por todo sin parar. El grupo respondió con tanta amabilidad y validación, diciéndole que también era una víctima, que Alejandro había violado su consentimiento al hacerla parte de su fantasía. Me estiré y apreté su mano, y le dije que estaba orgullosa de ella, y me miró con esta expresión de alivio, como si hubiera estado esperando meses escuchar exactamente esas palabras. Nuestro cumpleaños cayó un sábado 2 semanas después de esa sesión del grupo de apoyo, y decidimos hacer algo diferente este año en lugar de nuestra celebración conjunta usual. Cada una eligió una actividad y una comida, y pasamos la mañana haciendo lo que yo quería, que era ir a un mercado de granjeros y luego desayunar en este café que amaba. Sofía trajo su laptop y trabajó en su escritura mientras navegué los puestos del mercado y hablé con vendedores, y se sintió bien hacer algo que era mío mientras ella hacía lo suyo en el mismo espacio. En la tarde, hicimos la elección de Sofía, que era visitar un jardín botánico y luego cenar comida tailandesa. Traje un libro y leí en las bancas mientras ella se tomó su tiempo mirando cada planta y tomando fotos en su teléfono. El día no fue sobre nosotras siendo gemelas siamesas teniendo un cumpleaños. Fue sobre 2 personas separadas que pasaban a compartir un cumpleaños, celebrando las cosas que las hacían individualmente felices. Ese pequeño cambio en perspectiva se sintió enorme, como si finalmente nos estuviéramos viendo como individuos que compartían un cuerpo en lugar de solo una unidad. 9 meses después de la boda, Nora programó lo que llamó una sesión de terminación para discutir el final de nuestra terapia semanal regular. Nos habíamos estado reuniendo con ella cada semana desde un mes después de la boda, y sintió que habíamos hecho el trabajo más difícil de procesar el trauma y reconstruir nuestra relación. Explicó que estábamos listas para pasar a sesiones según necesidad, que habíamos desarrollado las herramientas para manejar desafíos sin apoyo terapéutico semanal. La idea nos asustó a ambas, porque la terapia se había convertido en esta ancla en nuestra semana, este espacio garantizado para trabajar todo. Nora nos recordó que terminar sesiones regulares no significaba que no pudiéramos volver si lo necesitábamos, que su puerta siempre estaba abierta para verificaciones o apoyo de crisis. Dijo que el hecho de que tuviéramos miedo de parar era realmente una buena señal, prueba de que habíamos formado una relación terapéutica saludable e hicimos trabajo real juntas. Acordamos intentarlo, practicar vivir sin la estructura semanal y ver cómo nos las arreglábamos solas. Salir de su oficina ese día se sintió diferente de todas las otras veces. Más final, pero también como un logro. Evidencia de que habíamos sanado lo suficiente para seguir adelante sin apoyo profesional constante. 2 semanas después de nuestra última sesión regular de terapia, Sofía y yo estábamos sentadas en nuestro apartamento una noche ordinaria de miércoles. Estaba trabajando en una historia corta en su laptop, y yo estaba leyendo un libro que había recogido en la biblioteca, y me di cuenta de que el momento se sentía pacífico de una manera que no había sido desde antes de la boda. No estábamos arregladas o de vuelta a como éramos antes de Alejandro, pero estábamos bien de una nueva manera que reconocía lo que pasó y cómo nos cambió. El trauma aún estaba ahí. Probablemente siempre estaría ahí en alguna forma, pero ya no estaba definiendo cada momento de nuestras vidas. Sofía levantó la mirada de su laptop y me pilló mirándola, y compartimos una sonrisa que no necesitaba palabras para explicarla. Esa sonrisa decía que íbamos a estar bien, que habíamos sobrevivido lo peor que podíamos imaginar y salimos más fuertes juntas, que nuestro vínculo como hermanas era más poderoso que cualquier traición o humillación. Volvió a su escritura y volví a mi libro y nos sentamos ahí en silencio cómodo, 2 personas conectadas por cuerpo y elección, avanzando hacia lo que viniera después.